A ver. Bien. No se olviden de poner su nombre. Ya, entonces continuaremos. Entonces, como estaba explicando, la difusión era el fenómeno en el cual un soluto ya se mueve dentro de un solvente. Ya, vamos a suponer que esto que le estoy poniendo en la pizarra ya es un vaso de agua. Vamos a dibujar un poquitito para entender este fenómeno. Ya, acá. Entonces, supongamos que ese es un vaso y a ese vaso le vamos a poner agua. Una agüita y eso. Entonces, el agua, no se olviden que sería el solvente. Luego,
si nosotros le ponemos sal a este vaso, sin mover, no se olviden, esa sal se va a ir acá al fondo y se va a amontonar ahí en el fondo del vaso. Ahí va a estar y nosotros vamos a notar que está todo quieto. Sin embargo, a nivel ultra microscópico, esta sal que está aquí al fondo se empieza a mover desde esta área que está con mucha concentración hacia las áreas donde hay menor concentración, que sería en sí hacia todas las direcciones del vaso, hasta que la sal se iguale en concentración en todo el vaso de agua. ¿Ya? Ahora, si nosotros seguimos poniendo sal, va a seguir pasando este fenómeno. Pero llega un punto en que por más de que lo batamos, ya la sal no desaparece. ¿Ya? Por eso ahí dice procurando alcanzar el equilibrio, porque bajo ciertas circunstancias ese equilibrio no se alcanza. Con la sal es difícil de verlo porque necesito meterle mucha sal para que eso pase. En cambio, con el azúcar, ustedes lo han debido ver mejor, ¿no? Le voy a poner que cuando ustedes se pasan con el azúcar, llega un punto en que por más que lo batan, simplemente desaparece, ¿no? Entonces, eso sería la difusión. Y la difusión va a pasar, como les digo, ¿ya? Con todas las sustancias del cuerpo, ¿ya? Dentro de lo que sería el agua. Entonces, eso es difusión. El otro fenómeno sería la ósmosis. ¿Ya? La ósmosis es un fenómeno parecido al anterior en realidad, pero le ponemos una limitante. A ver. Entonces, en la difusión también vamos a ver los dos componentes. En este caso, el solvente también puede ser el agua y un soluto. Pero lo que lo hace diferente a la ósmosis es que en este caso va a haber una membrana semipermeable, ¿ya? Que va a hacer que divida lo que estoy estudiando en dos espacios. A ver, vamos a ver el mismo ejemplo. Suponiendo que ese cuadrado que se ha dibujado es el vaso de agua. Pero ahora le vamos a aumentar un tubo de lo que sea. Nosotros, en el laboratorio solemos usar normalmente un tubo de una jeringa a la cual le cortamos el pico. Entonces, supongamos que este es el tubito que yo le pongo. ¿Ya? Está abierto abajo y abierto arriba. Entonces, pongámosle que es nuestra jeringuita. Ustedes quieren así. Ahí está. Le hemos cortado abajo y entonces está abierto. Y aquí está el detalle. Aquí, en la parte inferior de este tubo, le vamos a poner una membrana. ¿Ya? Entonces vamos a dibujar una membranita ahí. Sí. Ahí lo vamos a amarrar con una pitita o con un hilo, ¿ya? En ese punto. ¿Ya? Y queda la membrana sujeta a ese tubo. Esa membrana puede ser cualquier membrana que sea biológica para lo que estamos estudiando. Puede ser la piel de algún animal, una hoja, alguna mucosa, etc. ¿Ya? En laboratorio, para experimentar, solemos usar normalmente una hoja o papel celofán. ¿Ya? Una vez que hemos colocado esa membrana ahí y le hemos amarrado fuerte, le colocamos pegamento para que quede bien sellado. La cosa es que tengo que hacer, si se dan cuenta, dos espacios
con eso, un espacio sería el espacio que queda aquí afuera en el vaso y otro espacio que quedaría aquí adentro de ese tubo con la membrana. Serían mis dos espacios. Una vez que hago eso, le voy a poner agua. Entonces le pondremos agüita y esa agua la vamos a poner en el vaso, obviamente, y el agua va a empezar a subir ahí, pero inicialmente no entra dentro del espacio de acá. Ahora, una de las características de esa membrana es, como dice ahí, semipermeable. Semipermeable significa que deja pasar algunas cosas y otras no. Ya, en este caso, para lo que nos interesan las membranas biológicas, dejarían pasar el agua, pero no dejarían pasar sus solutos. Entonces, como el agua puede atravesar esta membrana, empieza a entrar dentro de este espacio y también llenaría hasta el mismo nivel. Entonces, se dan cuenta, yo tendría dos espacios, cada uno con su respectivo líquido, que en este caso sería el agua, ¿no? Un espacio aquí afuera y otro espacio aquí adentro. Nos faltaría el soluto, que casi siempre para experimentar usamos la sal. Entonces, esa sal, que sería nuestro soluto, lo voy a vaciar a este espacio de aquí afuera. Póngale una cuchara o algo así. Entonces, lo coloco, esa sal ahí, digamos de que cayó ahí al fondo. Ya, entonces, esta sal cae acá y empieza por difusión, como hemos dicho en el anterior fenómeno, a empezar a moverse en todas las direcciones, ya dentro de esa agua, ya procurando alcanzar el equilibrio, como hemos visto, ya esparciendo por todo lado. Pero hay un problema, cuando trata de entrar ahí adentro, la membrana, como no deja pasar a los solutos, ya entonces la sal no puede entrar dentro de este espacio, pero está peleando por entrar, porque quiere entrar para que todo se equilibre. Como no puede entrar la sal hacia ese espacio, para equilibrar todo, lo que va a pasar es que el agua que estaba en este espacio va a empezar a salirse hacia este espacio de acá. Eso va a hacer que el agua aquí adentro de este espacio empiece a disminuir. Entonces el agua se va a salir de acá y va a empezar a bajar de nivel. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque el agua se está saliendo de este espacio hacia el de acá para procurar equilibrar todo. ¿Ya? En teoría, si estuviésemos en el espacio donde no hubiese otras fuerzas, todo el agua de aquí adentro se saldría aquí afuera. ¿Ya? Todo el agua se saldría aquí afuera. Pero aquí no pasa eso, porque por gravedad y otras fuerzas se lo impide, porque si el agua empieza a salir aquí, aquí empieza a ganar peso y el peso también pelea porque el agua vuelve a entrar. ¿Ya? Y eso haría que en algún punto se detenga el fenómeno. ¿Ya? Ahora, podemos seguir haciendo lo mismo, pero esta vez le vamos a poner la sal, ya no aquí afuera, sino esta vez le ponemos la sal ahora adentro. Lo vaciamos por aquí arriba del tubo, hacemos que la sal caiga acá y hacemos que esa sal caiga aquí al fondo de este otro espacio. Puede ser más o menos sal, no hay problema. Entonces, esa sal entraría a este espacio y empieza también a moverse por difusión, pero dentro de este espacio, ya no hacia el otro espacio, porque acuérdense que la sal no pudiese atravesar esta membrana. ¿Ya? Al hacer eso, lo que va a pasar ahora es que esta sal que está ahí adentro va ahora a arrastrar al agua en dirección contraria. ¿Ya? Entonces, el agua que estaba aquí afuera, ahora va a empezar a entrarse acá adentro. Eso va a hacer que el nivel del agua que estaba dentro de ese tubo empiece a subir y dependiendo de la cantidad de sal que yo le puse,
podrá alcanzar diferentes niveles. Si la sal que yo puse aquí adentro no llega a alcanzar a la cantidad de sal que está aquí afuera, entonces subirá el nivel un poco, pero no nivelará al anterior. ¿Ya? Si es que la cantidad de sal que yo pusiese ahí adentro, ¿ya?, y igualase a la cantidad que hay afuera, entonces el nivel se igualaría. Pero si yo le puse aquí adentro más sal que lo que hay aquí afuera, entonces el nivel subiría, porque arrastraría más agua, ¿no? Y así sucesivamente. Puedo volver a ponerle más sal aquí afuera y luego esto bajará de nuevo, volver a poner ahí, volver a subir y así constantemente. Entonces, si se dan cuenta, en este fenómeno se mueve el solvente, que sería en este caso el agua, ¿ya? Y el agua, por lo tanto, se va a mover de un lado al otro lado de la membrana, dependiendo de la variación de concentración de los solutos. Y es lo que se aclara aquí en el concepto. O sea, si hay más soluto hacia uno de los dos lados de la membrana, el agua se va a ir hacia ese lado. Si vuelve a cambiar y en el otro lado ahora hay más, se moverá hacia el otro lado y luego así sucesivamente. De un lado al otro lado, ya hasta, como dice, que se alcance el equilibrio. ¿Ya? Entonces, eso sería el fenómeno de la ósmosis. Ahora, aplicando eso mismo al cuerpo. Supongamos que tenemos varias células. Vamos a poner aquí unos dibujitos. Esta célula, aquí otra célula y otra célula. Son nuestras células con sus núcleos chiquititos. Vamos a dibujarlos. Sus núcleos. A ver. Ahí está. Su núcleo de uno, su núcleo del otro. Aquí está su núcleo del otro y su núcleo del otro. ¿Ya? Y tenemos cerca de esas células, por acá vamos a poner un vaso sanguíneo, que puede ser una arteria, una vena, lo que sea que pasa por ahí. Y dentro de esa arteria pasan células que serían los glóbulos rojos, que estarían circulando por este espacio. Vamos a poner así como glóbulos rojos. Están ahí. ¿Ya? Entonces, volviendo a los espacios que vimos al principio. Aquí tendríamos los mismos espacios, ¿no? El espacio intracelular. A ver, ¿dónde está? Espacio intracelular dentro de todas nuestras células, incluido las células de la sangre, como los glóbulos rojos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí adentro sería el espacio extracelular con el líquido intracelular. Y afuera de eso, rodeando, sería el espacio extracelular, que sería el intersticio alrededor de los tejidos y el plasmático alrededor de las células en la sangre. Serían los dos espacios extracelulares que vemos en este dibujo. Ahora, acuérdense que les había dicho que las sustancias varían de concentración dependiendo del lugar donde se encuentren. ¿Ya? Vamos a poner con color amarillo la glucosa. Entonces, supongamos que aquí dentro de la célula hay glucosa, lo dibujaremos con un pequeño circulito que representaría la cantidad de glucosa. Entonces, dentro de la célula, pongámosles ese dibujito chiquitito que le he puesto, sería la glucosa que está dentro de la célula. Y afuera de la célula sería así. ¿Ya? Y parecido con el sodio. El sodio afuera estaría en gran cantidad, adentro poca cantidad. Y si hablamos del potasio, sería la inversa. El potasio se encontraría aquí adentro en gran cantidad y afuera en menor cantidad. Ahora, volviendo a la ósmosis. Ya. Entonces tiene que haber algo que se llama un equilibrio, que ahorita vamos a ver qué se le llama, pero adelantándolos.
Se llama homeostasis, al equilibrio que tiene que haber en las sustancias que hay en este espacio que estamos hablando. Entonces, en teoría, tiene que haber cierta cantidad de glucosa de forma constante, siempre en esta cantidad. Volviendo a nuestro gráfico, supongamos que la glucosa normal en la sangre sea esto, esa cantidad. Y en las células sea una cantidad pequeñita, vamos a poner acá, así, y aquí entro a verlo también así. Entonces, mientras está así, está todo equilibrado. Pero en la diabetes, por ejemplo, que es una enfermedad, ustedes saben muy bien que la glucosa aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque esta glucosa que está aquí afuera, debe entrar dentro de nuestras células. Y por lo tanto, eso haría que la glucosa mantenga una concentración. Pero si la glucosa no está entrando, se va a acumular aquí afuera. Eso significa que la cantidad aquí en la sangre sería más grande. ¿Ya? Aumentaría su cantidad. Y al aumentar su cantidad, empezaría a pasar lo que hemos hablado ahorita, que se llama ósmosis. Como hay mayor cantidad de glucosa aquí afuera que aquí adentro, se rompería el equilibrio y eso haría lo que hemos visto ahorita, que dice que el solvente se puede mover, ¿ya? Se puede mover, perdón, a través de una membrana semipermeable. En este caso, la membrana semipermeable sería la membrana celular. Eso haría que el agua se empiece a mover. Vamos a cambiar de color para que se vea. Ya, suponiendo que lo que va a marcar con rojo sería el movimiento del agua. El agua se va a mover de aquí adentro, donde hay poca glucosa, aquí afuera, donde hay mucha glucosa. Entonces, el agua de dentro de las células empezaría a salir hacia estos espacios, ¿no? Entonces, el agua se saldría hacia estos espacios para tratar de equilibrar ese aumento de glucosa de ahí. Eso hace que nuestras células ya empiecen a deshidratarse. Eso significa que se chupen, se encojan, ¿no? Estarían deshidratadas. Y eso, por ejemplo, es lo que hace que el paciente diabético tenga mucha sed, porque prácticamente sus células están deshidratadas, ¿no? Ahora, eso mismo haría que esta agua que estamos viendo, que está saliendo, empezaría a aumentar aquí dentro del plasma. Y eso generaría aumento de la presión arterial, ¿ya? Y eso haría que cuando la sangre pase por riñón, pierda agua. Eso hace que orinemos bastante, que eso sería el otro síntoma de la diabetes. Entonces, la diabetes orinamos bastante porque el agua que estamos botando a orinar saldría de las células hacia el plasma y cuando pase por riñón se encargaría de sacar esa agua que está generando un incremento de presión. Bien, entonces eso es una aplicación práctica para entender qué es la ósmosis. ¿Ya? Sin embargo, eso se puede aplicar a cualquier cosa, no solamente glucosa, sino sodio, potasio, cualquier cosa, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, en la cual el sodio aumenta dentro de la célula y si eso ocurre, la célula se va a empezar a llenar de agua porque el sodio, que sería el soluto, empezaría a arrastrar agua dentro de la célula y dentro de la célula se empezaría a hinchar, ya pues estaría llenándose de mucha agua y pudiese llegar a reventar y obviamente morir, ¿no? Eso pasa en algunas circunstancias. Bien, alguna pregunta sobre esto. Es un poquito difícil de comprenderlo a veces, pero si ustedes llegan a entender qué es difusión y qué es ósmosis, prácticamente ya saben fisiología, porque lo que vamos a ver en toda la materia tiene que ver con difusión y ósmosis. Van a ver que a cada rato digo difusión, ósmosis y así, sucesivamente. Entonces, si ustedes entienden estos dos fenómenos, entenderían lo que es fisiología. Bien, ¿preguntas
antes de seguir. ¿Preguntas? Bueno, creo que la han entendido bastante. Bien. Entonces, vamos a ver ahora lo que es... ¿Dónde está? Pero Martín, pues, se ha perdido el cosito para borrar. Aquí está. Bien, vamos a ver ahora lo que es el medio interno, perdón. Ya. Vengamos acá. Bien, está. Entonces, le llamamos medio interno, ¿ya? A lo que rodea a las células. Para entender este concepto de medio interno, es importante entender, ¿ya?, que el cuerpo humano tiene dos medios que nos rodean, el medio externo y el medio interno. El medio externo es lo que está fuera de nuestro cuerpo y que nos da un ambiente en el cual nosotros podemos sobrevivir, o sea, donde podemos sacar el agua, el aire y todos los alimentos. Eso lo llamamos medio externo. Pero dentro de nuestro cuerpo es como si fuese otro mundo dentro de nuestro cuerpo y las células serían individuos. Para entender esto hay que entender un poquito que nuestro cuerpo es un ser organizado por muchas células y cada célula sería como un individuo luchando por sobrevivir. Solamente que se han organizado para poder mantener constante nutrición, ¿ya? Y eso es lo que haría que se mantengan vivos. Pero estas células de nuestro cuerpo están rodeadas por el líquido extracelular. Y este líquido extracelular debería darle todo lo que necesitan ellas para poder sobrevivir. Por lo tanto, el líquido extracelular sería lo que le llamamos el medio interno. Entonces tenemos dos medios, el externo, de lo que está fuera de nuestro cuerpo, y el interno, que llegaría a ser entonces el líquido extracelular, el cual le va a dar todo lo necesario para que nuestras células puedan vivir y desarrollarse. Ahora, en fisiología usamos mucho un término que se llama homeostasis. ¿Ya? La homeostasis es justamente el equilibrio del medio interno, o sea, el equilibrio de ese líquido que estamos hablando ahorita. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es lo que le llamamos homeostasis. ¿Ya? La homeostasis sería ese equilibrio que tiene que haber en ese líquido extracelular. Lo que les mencionaba hace ratito cuando hablábamos de la glucosa. Por ejemplo, ya que la glucosa ya se encuentre en cierta cantidad, mantendría la homeostasis. Si esta glucosa sube mucho o baja mucho, alteraría este equilibrio, produciendo movimiento de los líquidos, como están viendo, y esto generaría enfermedades. En este caso, con la glucosa, pero lo mismo se aplicaría a todas las demás sustancias que hay en el líquido extracelular, y sus pérdidas de equilibrio generarían la enfermedad. Por eso, desde el punto de vista de la fisiología, la palabra homeostasis es sinónimo a decir saludable. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas?
A ver. Bien. Entonces, hasta ahí sería cómo funciona el cuerpo a nivel celular y de tejidos. ¿Ya? Bien. Vamos a empezar a ver hoy día, a ver si nos da el tiempo, si no, seguro terminamos mañana, lo que se llaman signos vitales. Ya, los signos vitales son ciertos parámetros. Licet, ¿ibas a preguntar algo? ¿Has levantado la mano? Puedes habilitar tu micrófono y preguntar. Bueno, creo que es error de dedo. Bien, entonces, los signos vitales serían parámetros en los cuales nos van a servir para poder evaluar el estado vital de una persona. O sea, si está en buenas condiciones o no. ¿Ya? Bien. A ver, sobre los signos vitales. Bueno, es que tengo compañeros suyos que están teniendo muchos problemas. Justamente el día de hoy, que todos ustedes también han debido tener eso, es que las empresas Tigo, Entel han tenido problemas de saturación, han estado con mucho problema el día de hoy, ¿no? Entonces, algunos compañeros han tenido este problema también. Así que incluso he tenido que reducir un poco la calidad del video para que puedan verme. Entonces, por eso muchos de ustedes me están viendo un poquito borroso en cuanto a mi cara, pero tratando de hacer que la pizarra tenga mejor calidad, ¿no? Entonces, pero ese es un problemita de la red. Ya seguro para mañana va a estar resuelto. Así que si les cortó alguna partecita, como siempre, voy a subir los videos más tarde para que ustedes puedan mirarlo al Classroom y así los que se han perdido pueden mirarlo. Y luego mañana me preguntan cualquier cosita que no haya entendido o que les haya faltado comprender. Bien, entonces, como decía, los signos vitales son signos que sirven para saber si un individuo está bien o está mal, pero más que todo, para decir si está vivo o muerto. Por eso vienen con la palabra de signos vitales. Sin embargo, evaluar los signos vitales nos sirven para evaluar rápidamente el estado de una persona y si está en riesgo de vida o muerte. Digo de forma rápida, ya que tenemos actualmente otros medios para hacer evaluaciones, pero obviamente son tecnológicos y a veces cuando estamos a solas con un paciente no podemos tenerlos a mano, pero podemos usar estos signos vitales que nos sirven para evaluar un paciente. ¿Ya? Son 5 signos que lo vamos a ver. ¿Ya? Y es importante que todo trabajador en salud, no importa el área, estamos hablando de cualquier área, enfermería, nutrición, laboratorio, lo que sea, deben saber cuáles son los signos vitales y además de eso deben saber, ¿ya? Identificar cuando un paciente tiene alguna alteración, ¿ya? Y poder detectar a tiempo y tal vez así salvarle la vida. O sea, no es algo que solamente los médicos debemos saber, sino todos los que trabajan en salud deben saber. A tal punto que si no se lo sabe, no aprueban la materia. Así que tienen que dominar los signos vitales. Primero, que de repente nos da tiempo, la temperatura. La temperatura, como dice ahí,
es la sensación térmica del cuerpo humano. ¿Ya? Es la sensación de calor que podemos percibir al tocar a una persona. Pero esa es una percepción que puede variar dependiendo de mi propia temperatura. Eso significa que si yo estoy caliente, al tocarlo al paciente puedo sentirlo frío, o al revés, si yo estoy frío, al tocarlo, sentirlo caliente. Entonces, para que tenga una valoración más objetiva, ya debo usar un instrumento que se llama termómetro, ya que me va a dar la temperatura del cuerpo humano. ¿Ya? Ahora, la temperatura del cuerpo humano la puedo medir en diferentes partes del cuerpo, en la boca, en la nariz, la oreja, en el recto, en el ano, la vagina, o al tocar la piel. ¿Ya? Pero la temperatura variará de un lugar a otro. Los libros te van a decir que es mejor la del oído. Sin embargo, para medir la del oído necesitamos un aparato especial que es muy costoso, por lo tanto no es práctico. En la boca tenemos el riesgo de romper los vidrios o el material o de intoxicarnos con mercurio si se rompe el termómetro. El recto, algo similar. Entonces, por eso, la más práctica es la axilar, aun cuando no sea la mejor, pero es la más práctica, menos riesgo de contaminación, de infección, etc. ¿Ya? Entonces, ese valor que ustedes tienen ahí, lo que les he puesto, sería el valor de la temperatura axilar, que sería de 36 a 37 grados centígrados, 36 a 37,5 grados centígrados. Bueno, ahí vamos a quedar por hoy porque el tiempo se va a cortar y ya no vamos a seguir. Así que mejor mañana continuamos este punto y profundizamos mejor sobre esto. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Lizeth, sigues con la mano levantada. ¿Alguna pregunta? Ya lo hiciste. Bien. Entonces, no se olviden ya de que el ingreso a la reunión es a las 5:10. Ya por eso he puesto para entrar a la primera reunión, esperen a que yo entre y recién puedan entrar. Por eso algunos que han estado tratando de entrar muy temprano no han podido hacerlo. ¿Ya? Entonces, esperen a que sea las 5:10, 10 ahora le dan entrar. Yo en ese momento les autorizo la entrada. ¿Ya? Eso es porque, pues, ¿se acuerdan lo que decía la semana pasada? A veces entraban tan temprano que me cortaba el tiempo, ¿no? Entonces no se olviden ese detalle. A ver, dice, si una persona se pasa de temperatura, ¿qué peligro puede tener? Bueno, depende de cuánto. Por encima de los 42 grados centígrados estamos en riesgo de muerte. ¿El por qué? Mañana se los explico. ¿Ya? Lo que pasa es que ya no va a haber mucho tiempo, pero así me acuerdo de esa pregunta mañana y mañana la vamos a extender para entender mejor por qué es peligrosa. Bien, entonces, cuando está aclarando, por favor, 5:10, ¿ok? Estén pendientes del cuestionario que voy a publicarlo en un ratito, pero de todas maneras va a estar disponible hasta mañana a medianoche, como siempre, ¿ya? Pero obviamente cuanto más rápido le contesta, mejor, porque la mente está fresca, ¿no? Bien, nos vemos, se cuidan, vayan a abrigarse, a tomar su tecito o su cena, no sé cómo se lo hará en su casa. Hasta mañana, Gracias, chicos. doctor. Chao, chao. Gracias. Hasta Se mañana. cuidan.